Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes. Bueno, les voy a explicar cómo podemos utilizar el SPSS para analizar los datos que han recuperado con sus instrumentos. Lo primero, bueno, es lo que ya hemos estado viendo, ¿no? Ustedes tienen que organizar, tienen que colocar todos sus datos en una base de datos. Tienen que generar una base de datos como esta, la que ustedes están viendo en pantalla. Eh, Ya que tengan ustedes terminada pues la base de datos, eh, lo que vamos a hacer es pasarlo al SPSS. Quienes lo tengan van a darse cuenta que pues muchas de las operaciones, de los análisis, mejor dicho, que vimos durante la sesión son más sencillos de hacer. Entonces, pues la intención es precisamente que sepan cómo utilizar este programa. Bueno, entonces ya tenemos aquí el SPSS perdón, el Excel con nuestra base de datos. Entonces abrimos el SPSS. Mm, Bien, entonces aquí, bueno, acabo de abrir el programa, el SPSS. No se asusten si sale este otro archivo. Este archivo es precisamente donde van a ir, hagan de cuenta que es como el pizarrón al que van a ir, en el que van a ir escribiendo, bueno, en el que se van a ir depositando los resultados de los análisis que vayan haciendo. Entonces, lo único que van a hacer es a este archivo, pues darle minimizar y nos quedamos con esta hoja. Esta es la hoja de cálculo del SPSS, ¿sí? Entonces, ya que estemos aquí, vamos a abrir el archivo de Excel. Lo vamos a llamar, ¿sí? Entonces le damos a abrir datos y entonces aquí nos va a mostrar, bueno, aquí ya tenemos que buscar dónde está nuestro archivo. Yo lo tengo aquí en OneDrive, luego aquí y luego aquí. Y por último, bueno, aquí, ojo con esto, hay que ver esta parte, ¿no? En donde dice archivos de tipo, hay que pedirle que nos busque los archivos de tipo Excel. Vean, ahí están. Y entonces, este es el archivo con el que he estado trabajando, el que me ha estado sirviendo para mostrarles en clase. Entonces, voy a llamar ese archivo. Le doy abrir y esperamos. Ok, tiene que abrirse este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo lo que nos dice, lo que nos pregunta es si hay que leer el nombre de las variables de la primera fila de datos. Es decir, estos nombres son los nombres de las variables, ¿verdad? Son los nombres de nuestras variables. Entonces, lo que nos está preguntando SPSS es que si esos nombres, perdón, no son de las variables, ojo, perdón, son nombres de los ítems, pero en SPSS el programa los identifica como variables, ¿verdad? Entonces, lo que nos está preguntando es que si eso que aparece en la primera fila son los nombres o etiquetas de nuestros ítems. Y le vamos a decir que así es. Entonces dejamos encendida esta casilla, la dejamos encendida con la palomita prendida y le damos a aceptar. Ok, ahí está. ¿Sí? Ahí está ya nuestros datos. ¿Sí? Aquí ya vemos nuestros datos completos. Vean cómo están ya, a ver, voy a minimizarlo. Vean cómo son exactamente los mismos datos que tenemos acá. O sea, 18, H1, 19, H1, etcétera, ¿no? 23. Es decir, ya llamó los datos SPSS. Entonces ya tenemos los datos en SPSS. Entonces, a partir de ahora, vamos a trabajar únicamente con este programa. Luego, ya que hayamos hecho esto, entonces nos vamos a ir a esta opción, esta que está acá abajo, que dice vista de variables. La abrimos y entonces le vamos a pedir que en principio, como no estamos trabajando ninguna, bueno, no sé ustedes, pero al menos en esta base de datos,
no estamos trabajando con ningún ítem o con ninguna opción que sea necesario utilizar el decimal, pues le vamos a pedir que nos quite todos los decimales. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tenemos todas todos nuestros ítems, pues ya aparecen con 0. Luego, lo siguiente es esta opción que se llama valores. ¿Qué son los valores? Recuerden que estamos trabajando con códigos, ¿verdad? Estamos trabajando con códigos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a meter precisamente el significado de nuestros códigos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, bueno, en edad no necesitamos, ¿verdad? Porque ellos están poniendo la edad directamente, el número. En sexo, bueno, pues podemos transformarlo. Por ejemplo, podemos decir que 1 es H, ¿sí? Nada más que para eso tendríamos que ponerlo en cadena, perdón, en numérico y o dejarlo así. No hay ningún problema si lo dejamos como aparece aquí, con letra, ¿sí? Pero, por ejemplo, carrera. En el caso de carrera, pues ahí sí podemos ponerle los valores. Por ejemplo, el número 1 es psicología. Vamos a decir que es psicología. Y añadimos. Número 2 es medicina. Y añadimos. Era 3, me parece. Sí, 3 es mercadotecnia. 4 es administración. ¿Sí? Entonces ya están, le damos a aceptar. Ok. Luego, bueno, en cuatrimestre, pues tampoco necesitamos ponerle los valores de los códigos. Pero, por ejemplo, aquí en el ítem, en cada uno de los ítems, bueno, pues si tenemos del 1 al 5, quizá aquí sí tendríamos que irnos uno por uno y tendríamos que ver, bueno, 1 significa muy en desacuerdo, añadimos 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 muy de acuerdo. Perdón, no era ahí, era acá abajo. Muy de acuerdo. Ok. Y damos a aceptar. ¿Por qué tenemos que irnos ítem por ítem? Pues porque precisamente hay opciones en las que puede variar o esto depende pues de las opciones que ustedes tengan, ¿no? Hay opciones de sus ítems que eran sí o no, o sí, tal vez y no. O, por ejemplo, como en este mismo caso, que era de muy de acuerdo a muy en desacuerdo, pero probablemente la, el valor se invertía. ¿Por qué? Pues porque lo positivo era que dijeran muy en desacuerdo, ¿no? Y lo negativo era que dijeran muy de acuerdo. Ahora bien, esto es opcional, chicos. Pueden cambiar, en este caso de los ítems, ¿sí? Pueden modificar, pueden cambiar el valor o dejarlo simplemente, bueno, no cambiarlo, sino más bien etiquetarlo, es decir, mencionar qué significa el número de cada código, ¿sí? O pueden dejarlo así, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, lo voy a dejar de esta forma, ¿no? Y bueno, me voy a vista de variables. Vean cómo aquí ya me lo cambió, ¿sí? Pero si yo presiono esta opción que dice etiquetas de valor, me lo vuelve a transformar en número, ¿sí? Bueno, hasta aquí hemos organizado nuestra base de datos en SPSS, pero todavía no hemos analizado, todavía no hemos hecho el análisis. Para hacer el análisis tenemos que irnos a esta opción que dice analizar y nos vamos, por ejemplo, aquí a descriptivos, estadísticos descriptivos, y le pedimos que nos dé frecuencias. Vamos a pensar que queremos que nos dé frecuencias de edad,
de sexo, carrera y de cuatrimestre. Las metemos con esta opción, ¿sí? Va otra vez. Elegimos cada una de estas y las metemos. También podemos meterlas una por una. 1, 2, 3, 4. Y entonces le damos aceptar. En este caso, nos va a mostrar tablas de frecuencias y vamos a ver qué es lo que surge. Vean cómo es que el archivo que se abrió previamente vuelve a abrirse y ahora nos presenta estos resultados. Por ejemplo, en el caso de edad, ¿cuáles son los valores, cuáles son las edades que tenemos? Tenemos edades de 18 a 31 años. ¿Cuántas personas con 18 años hay que respondieron en la encuesta? Son 13. ¿Cuántas personas con 24 años respondieron la encuesta? Solamente una. ¿Cuántas personas con 30? 2. Lo mismo para el sexo. Los que tienen esta etiqueta H fueron 38 y los que tienen esta otra etiqueta 28. Y así con cada una. Esto es en el caso de las frecuencias. Podemos obtener también frecuencias de lo que nos respondieron en los ítems. Por ejemplo, vamos a ver qué nos dijeron en un ítem. Vamos a pensar en uno nada más. Sacamos todas estas, porque esas ya no las dio, y escogemos el ítem 1. Y le pedimos que nos dé el resultado. Ok. Si recuerdan, aquí están nuestros valores y vean lo que nos dice. ¿Cuántas personas respondieron que están muy de acuerdo y cuántas personas pusieron que están muy en desacuerdo? Bueno, pues aquí vemos que la tendencia es más bien hacia estar muy de acuerdo o muy de acuerdo o muy de acuerdo. ¿Sí? Bueno, ese es un tipo de análisis que podemos hacer de cada uno de nuestros ítems. Ahora, vamos a ver otro tipo de análisis. También podemos pedir que nos dé tablas de contingencia. Las tablas de contingencia lo que hace es que nos cruza datos, ¿sí? Por ejemplo, quiero que me cruce datos entre edad y sexo. O sea, quiero saber cuántos hombres y cuántas mujeres respondieron, pero que me los organice por edades. Tantos de tanta edad, tantos hombres de tanta edad, tantas mujeres de tanta edad. Y además quiero que me lo organice por carrera. Y entonces le damos aceptar y vamos a ver qué es lo que sucedió. Aquí está, miren, de psicología respondieron ninguna persona, bueno, no, estos son valores perdidos. Lo que aparece en la primera columna son valores perdidos, o sea, valores perdidos son aquellos que no hay respuesta, personas que no respondieron nada en ese ítem. Pero bueno, de psicología hay con la etiqueta H, o sea, hombres, en otras palabras, hay 10 hombres de 18 años, 7 hombres de 19 años. Hay una mujer de 18 años, una mujer de 19 años, 2 mujeres de 20 años y 2 hombres de 20 años. En el caso de medicina, pues vemos, por ejemplo, que hay 4 mujeres de 19 años, 3 mujeres de 20 años y solamente hay 3 hombres, uno de 18, uno de 19 y uno de 21 años, ¿sí? Y bueno, y así lo vemos por cada una de las carreras, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que en psicología una persona no respondió y lo mismo pasó en administración, una persona no respondió, ¿sí? Entonces, eso podemos hacer. Igual podemos hacerlo, por ejemplo, con los ítems. Yo quiero saber, por ejemplo, quiénes son los que respondieron muy de acuerdo y muy en desacuerdo. Y voy a sacar, por ejemplo, esta, la voy a sacar y voy a meter este ítem. ¿Sí? Bueno, esto en el primer ítem. Vamos a ver, esto sería hacerlo ítem por ítem o escoger aquellos ítems que nosotros consideremos que son más importantes. Pero lo ideal es que fueran todos los ítems.
Entonces le damos a aceptar y bueno, aquí vemos. Ahí están. Aquí vemos y entonces empezamos a analizar. Comenzamos a analizar lo que nuestros resultados nos han arrojado. Como verán ustedes, pues es más sencillo utilizar el SPSS, o sea, es más sencillo en el sentido de que podemos sacar mucho más rápido los análisis, ¿sí? Pero el análisis por sí solo no es suficiente. El análisis tiene que ir acompañado de una interpretación por parte de nosotros. ¿Qué te dicen estos datos? ¿Sí? ¿Qué hallazgos has encontrado a partir de los datos que tienes? Y bueno, esta es la forma. No se les olvide que hay que ir guardando, ¿sí? Hay que guardar en guardar como cada uno, tanto este archivo de resultados como este otro archivo de datos, ¿sí? Guardar como. Y bueno, pues es eso, compañeros. Esperemos que tengan muy buenos resultados.